y estamos decididos a hacer justicia por los huérfanos y queremos cada año de los próximos años que Dios nos permita estar conformados como iglesia, apartar el segundo domingo de noviembre de cada año para poder recordarnos a nosotros mismos la labor y la encomienda que Dios nos ha dejado como cristianos, como creyentes, de hacer justicia por los huérfanos. Entonces, te voy a pedir que me acompañes a Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y después de esto, vamos a ver un testimonio. Es el último de los testimonios que veremos o que vimos en este año. Yo no lo había visto hasta ahorita y es muy emocionante, muy inspirador y bueno, está lleno de la presencia de Dios hablando a nuestras vidas. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice lo siguiente: En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Ahora, en ese tiempo, ¿verdad? El faraón de Egipto había dispuesto en su corazón oprimir al pueblo hebreo. Y una de las indicaciones que había dejado a las parteras en aquel tiempo era que cuando ellas se dieran cuenta que una de estas mujeres que estaban dando a luz, hebreas, estuvieran dando a luz a un niño, a un varón, entonces la indicación era quitarle la vida a ese niño. Pero dice Éxodo capítulo 1 que las parteras eran temerosas de Dios y tomaron la decisión de no hacerle caso al faraón. Y pusieron ahí un pretexto, ¿verdad? De que las mujeres hebreas daban a luz de forma diferente a las mujeres de Egipto. Entonces, el faraón les compró, ¿verdad? Esta idea y les dijo, ok, entonces cuando vean ustedes que es un niño varón y que lo tengan entre sus manos, lo que tienen que hacer es aventarlo al río, ¿verdad? Y así, entonces el niño iba a quedar a su suerte y finalmente pues iba a morir. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo número 3. Dice que cuando esta mujer ya no pudo ocultar más a ese niño, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver lo que pasaría con el niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Ahí está. Es la historia del nacimiento y los primeros años de vida de Moisés, uno de los primeros personajes bíblicos que fue adoptado en aquel tiempo. Acompáñenos a ver este hermoso testimonio que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, mi nombre es Jacobo Cano, ella es mi esposa guapa Miriam. Tenemos 13 años de casados y aquí en Agape Sur tenemos 1 año, 2 meses congregándonos. Bueno, nos casamos en el año 2012. Teníamos una expectativa de formar una familia, tener hijos, ir creciendo con ellos.
Pues yo creo que teníamos la expectativa de casi la mayoría de los matrimonios, ¿no? El casarnos, establecernos, trabajar y después los hijos. Nosotros en un principio teníamos como esta idea de formar una familia y nos dimos cuenta que al paso del tiempo los hijos biológicos no llegaban. Estamos hablando de 6 años. A lo largo de estos 6 años que nosotros vimos que esto no sucedía, comenzamos a tener como esta inquietud y posteriormente hicimos los procesos médicos necesarios, ¿verdad? Como dice mi esposo, era nuestra expectativa tener una familia, servir en la casa de Dios y normalmente de manera social cuando no producimos, no servimos. Comenzamos a tener los estudios médicos y nos dimos cuenta que todo estaba bien, simplemente los hijos no llegaban. O sea, llegó un momento donde nos pasaron de estudio tras estudio tras estudio, un sinfín de pruebas en el hospital y todo salía bien. No había ningún diagnóstico médico que a nuestros ojos dijera que hubiese una infertilidad, pero ya habían pasado 6 años y eso era preocupante. Recuerdo muy presente que en una ocasión, en medio de las consultas, el doctor dijo, bueno, después de 6 meses que una pareja no logra tener hijos biológicos, pues ya estamos contemplando una infertilidad. Inmediatamente sacó una hoja de prueba y nos mandó al área de genética, a la ciudad de Monterrey, genética reproductiva. Y fue ahí donde mi esposo y yo hicimos como esta pausa y como que nos cayó el 20, ¿verdad? De que lo que estábamos viviendo era una realidad. Porque, siendo muy sincera, en medio del proceso surgió como una adrenalina a nosotros. O sea, estábamos viviendo el proceso médico y no habíamos como digerido esta parte de que no encontraban nada, pero simplemente nosotros no podíamos tener hijos. Ya cuando el médico nos da la orden para que vayamos a Monterrey a un 3er nivel y otra de sus narrativas fue que habría que considerar, porque yo ya tenía para ese entonces una 3er cirugía de prótesis de cadera. Entonces dijo, hay que considerar también que en medio del embarazo puede ser una cesárea, lo más seguro es que en su caso va a ser cesárea y va a cargar mucho peso. Ahí fue cuando mi esposo y yo hicimos un alto total. O sea, nos cayó el 20, recuerdo que salimos del hospital, salimos devastados, yo salí llorando, no podía creer como esta parte, teníamos que tomar una decisión y decidimos tomar una pausa. Y en medio de esa pausa, nosotros decidimos ya no continuar un tratamiento de fertilidad. Posteriormente a esto, empezamos a pasar una etapa de duelo y algo muy curioso es que hay viajes que no decidimos transitar y uno de estos viajes es el viaje del desierto y fue el viaje por el cual mi esposo y yo pasamos por un tiempo hasta que tomamos la decisión de adoptar. Cuando nos casamos platicamos, estaba en nuestros planes, ya era algo que habíamos platicado, decíamos, pues vamos a tener nuestros hijos, 2, 3 y más adelante adoptamos uno para que la familia sea grande. Pero después de todo el proceso que estuvimos pasando, nos acordamos de esa parte y dijimos, bueno, pues tal vez Dios quiere que vayamos sobre esta línea, ¿no? De que podamos adoptar, de que podamos probar, ¿no? ¿Qué es la adopción? Estuvimos orando, lo estuvimos platicando, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Cuernavaca, a un congreso de liderazgo. En ese momento predicó un pastor que se llama Garrett Bowt. Él nos platicó su testimonio de cómo él había llegado a su hogar, que él había sido por medio de la adopción, lo habían adoptado, lo habían llevado a una casa donde él había crecido y él ahí se había dado cuenta que Dios hacía habitar al desamparado en un hogar. Y eso a los dos nos abrió el entendimiento y dijimos, esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso nos dio paz, nos dio tranquilidad y dijimos, pues bueno, regresando a San Luis, vamos a empezar, ¿no?, a hacer el proceso de adopción.
a ver hacia dónde Dios nos quiere llevar. Cuando nosotros ya llegamos aquí a San Luis, inmediatamente googleamos la palabra adopción y encontramos en internet una asociación civil, ABA, Adopción y Acogimiento Familiar. Entonces ellos fueron los primeros que nos dieron 5 minutos de información, porque en esa ocasión ella me dijo, tengo una salida fuera del país y solo los puedo atender 5 minutos. Pero esos 5 minutos bastaron para que nosotros pudiéramos entender. La verdad es que no sabíamos nada de adopción. Nosotros no teníamos idea, no conocíamos a nadie tampoco que hubiese hecho el proceso de adopción. Solamente habíamos tenido de noviazgo esta idea, pero habíamos escuchado al pastor y Dios había revelado a nuestro corazón que esa era la ruta que teníamos que seguir. Entonces lo que hicimos fue tocar puerta aquí en DIF estatal, tocar puerta desde un principio, pedimos informe. Y el milagro más grande es que nuestro proceso duró desde el día 1 que nosotros tocamos la puerta hasta el día que nos entregaron a nuestra nena, 1 año 3 meses. En ese entonces habíamos sido la familia que menos había durado en su proceso de adopción. Hicimos toda una serie de trámites, hay varios trámites. El DIF estatal es la única instancia legal para poder hacer un proceso de adopción. Iniciamos con mucho miedo, iniciamos con mucha fe también, iniciamos con muchas expectativas, con muchos mitos, con muchos tabús, pero muy convencidos de que lo que estábamos haciendo venía de parte del cielo. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la idoneidad un 24 de septiembre. Idoneidad es un documento que se nos entrega para poder acreditar que somos una familia que podemos recibir a un niño en adopción. Es como si nos dijeran, positivo, están embarazados. Y la sorpresa más maravillosa es que la recibimos un 24 de septiembre, justo en el cumpleaños de mi esposo. 3 meses después, nos mandaron a hablar por parte de la Procuraduría y el procurador nos hizo la cita hacia su oficina y nos dijo que tenía una asignación para nosotros. Estábamos, la verdad, muy contentos, pero también estábamos muy nerviosos, porque cabe mencionar que tiempo atrás, en un curso preadoptivo que habíamos tenido, nosotros pues habíamos preguntado cuánto era lo más que una pareja había durado en un proceso de adopción. Entonces cuando nos empezaron a decir 5 años, 8 años, 6 años, recuerdo que salimos de ese lugar y mi esposo y yo dijimos, nosotros tenemos que ser la familia que menos tiempo haya durado en un proceso de adopción. Y así fue. La verdad es que 1 año, 3 meses en ese momento era un milagro, tanto para DIF como para todos los solicitantes que se enteraron. Además, que cuando nos preguntaron, nos hacen una entrevista y en esa entrevista pues te hacen la pregunta de ¿qué tú desearías? ¿Un niño, una niña, hermanos, en qué rango de edad? La verdad es que nosotros no escogemos, no elegimos, pero se nos preguntó y ahí mi esposo y yo dijimos que nuestro rango de edad, la verdad, fue muy considerable. La mayoría quería bebés, pero nosotros sabíamos que más que nuestro anhelo, tenía que ser el anhelo de Dios. Y Dios puso ese anhelo en nuestro corazón. Entonces, no estábamos basando nuestro rango en un bebé. Habíamos dicho de los 0 a los 11 años con opción a 3 hermanos. Y cuando el procurador nos mira a la cara y nos dice, hay una asignación para ustedes. Y nos comienza a hablar de todas las virtudes de nuestra hija. Dijo, es una nena, tiene 6 años, es muy platicadora, ella es muy risueña, es muy sonriente. Híjole, la verdad es que nosotros llorábamos en ese momento de alegría porque era como un sueño irreal. Estábamos escuchando que se trataba de nuestra hija. Y al término de que el procurador dijera esto, hizo la pregunta, ¿aceptan? Ya después de que yo les conté todo lo que es esta nena y todas las cualidades y también sus áreas de oportunidad, ¿ustedes aceptan? ¿Dan el paso siguiente? Pues claro que no lo pensamos, ¿verdad? O sea, nos miramos a los ojos y entre lágrimas y con el palpitar
tan fuerte en nuestro corazón, dijimos sí aceptamos. Y fue tan increíble que ese día nos pasaron con la coordinadora del área de adopciones y ella nos dijo, ¿la quieren conocer? Ya se las enseñó el procurador. Nosotros no, nos habló de ella. Nos dijo cómo se llamaba y nos habló de ella. ¿La quieren conocer? Claro que la queremos conocer. Y sacó una fotografía impresa en una hoja y nos dijo, ella es su nena. Y después nos dijo, ¿pero la quieren conocer el día de hoy? ¿Cómo se puede? Sí. Ella levantó el teléfono, hizo una llamada a Casa Cuna y en Casa Cuna le dijo, pueden venir a verla. Entonces inmediatamente fuimos ese mismo día que fue la asignación, fuimos a Casa Cuna, la conocimos, hablamos con ella, jugamos con ella. La verdad, vimos a Dios en medio de sus ojos y a partir de ahí el milagro se hizo todavía más grande porque no solo fuimos la familia que menos había durado en este proceso, sino que solo la visitamos 3 veces y después de esas 3 veces nos permitieron que la lleváramos a nuestra casa a que pasara la noche. La primera la llevamos a que comiera con nosotros, pusimos el árbol de Navidad porque esto fue en el mes de diciembre y la regresamos. Y ya la última vez permitieron que durmiera con nosotros. Y pasó la noche con nosotros y ya el domingo para traerla de regreso a Casa Cuna, la directora de Casa Cuna nos marca por teléfono y nos dice, oigan, ¿a qué santo le rezaron? A ninguno, dijimos nosotros, a ninguno porque nosotros no creemos más que en Dios. ¿Pero por qué? Dice, porque el procurador me acaba de marcar y me dice que la niña ya no regresa, que se queda en su casa. Así es que vengan el lunes por una maleta, por un permiso preadoptivo, una maleta de ropa y sus libros escolares. Y nosotros estábamos no lo creemos de verdad, o sea, wow. Así fue el encuentro, o sea, ese fue el encuentro. Hay una anécdota muy bonita porque en una ocasión ella llegó y traía roto su vestuario navideño. Y recuerdo que en Casa Cuna la psicóloga nos dijo, para que la regañen porque rompió su vestuario. Y mi esposo la tomó, la sentó en su regazo y le preguntó, ¿qué pasó con tu ropa? Y ella estaba temerosa. Y en ese momento mi esposo dijo, ¿sabes? Con amor todo se cura. Y no te preocupes, tu vestuario con amor lo podemos volver a coser. Y a partir de ese momento, pues hemos tratado de que sea el lema en nuestra casa, de que no es nuestro amor, es el amor de Dios en nosotros para ella. Dios nos enseñó su amor primeramente, ¿no? Pudimos ver en todo este proceso su amor en cada trámite, en cada paso que dábamos, en cada cosa que hacíamos, en cada oración que teníamos. Sentíamos cómo Dios nos respaldaba en lo que queríamos hacer, cómo Dios nos decía, sí, vayan, sí, háganlo. Nos fue transformando, nos fue, pues sinceramente, nos sentimos tan amados que dijimos, pues Dios nos ama de una manera tan increíble que todo lo que le hemos pedido nos lo ha dado. Este proceso ha sido rápido, este proceso no ha tardado, porque comentó mi esposa que muchas parejas decían, pues yo llevo 5, yo llevo 8 años. Y pudimos ver cómo Dios en este proceso nos fue acompañando, nos fue guiando, nos fue dando las herramientas, pero sobre todo nos fue abriendo las puertas y dijimos, wow, o sea, Dios es tan sorprendente que nos muestra su amor en cada pequeño detalle. Bueno, Dios no nos permitió que nosotros adoptáramos para engrandecernos. Dios nos permitió que nosotros tuviéramos la vivencia de la adopción para poder poner en alto sus sueños y de esa manera enseñarnos que se puede hacer justicia por el huérfano. Porque hacer justicia por el huérfano es abrazar lo que dice el Salmo, hacer justicia por el débil, por el huérfano, por el menesteroso, por la viuda. Su palabra es muy clara cuando nos enseña que Él pone al solitario a habitar en familia. Y a partir de este momento,
del proceso que vivimos con nuestra pequeña hija, nosotros comenzamos a conocer al Padre y a conocer que podíamos ser callejeros, pero ahora somos ensamblados. A lo mejor pudimos ser destrozados, pero ahora somos redimidos. Fuimos solitarios, pero ahora vivimos en familia. Nosotros no teníamos un lugar ni una ubicación y ahora somos sus hijos. No teníamos padre y ahora tenemos un Padre bueno. Y hacer justicia por el huérfano es eso, es poner a un lado tu sueño para enaltecer el sueño de Dios. Cuando el juez terminó esta parte de adopción sobre mi hija, él terminó el juicio y puso un sello, ¿verdad? Y lo mismo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Él puso como este sello de culminado es. Es un sello que en ese momento abrió paso a la adopción por nuestras vidas. Y de verdad que hoy queremos invitarles a todas las familias que nos están viendo y que nos están escuchando a que podamos levantarnos a hacer justicia por el huérfano. Una vida importa y vale la pena poder poner en alto el sueño de Dios antes que los de nosotros, mientras que hay niños, niñas y adolescentes que todavía viven sin familia y que necesitan ser arropados, ser abrazados. No necesariamente tenemos que adoptar o tenemos que tener familias de acogimiento. Podemos orar, podemos ayudar, podemos hacer voluntariado, podemos bendecir con aporte económico, con víveres, y también podemos ayudar a la restitución de las familias, al fortalecimiento familiar. Si conocemos a alguien que lo necesita, a poder ser en ellos mentores para que puedan estar a cargo bien de sus hijos. Creo que vale la pena establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de las familias. La realidad de los niños en México es más dura de lo que creemos. De acuerdo a un censo del INEGI, se estima que al 2022 había más de 52,000 niños, niñas y adolescentes viviendo en casas hogares. Se estima también que en nuestro país hay cerca de 20 millones de niños que actualmente viven en situación de pobreza. 1.5 millones de niños tienen desnutrición crónica y en 2020 el INEGI reportó más de 30,000 niños viviendo en situación de calle en todo el país. El Senado de la República reportó que solo la pandemia dejó a 131,000 menores en situación de orfandad. En 2023 se documentaron 144 casos de abandono infantil en nuestro país. 144 niños que fueron abandonados a su suerte en las calles, en los hospitales, afuera de casas, hogares, en el mejor de los casos. Pero lo más preocupante es que de esta estadística de los niños abandonados, desde el 2010, San Luis Potosí se mantiene como el tercer estado con mayor incidencia en este tipo de casos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para un menor crecer en una casa-hogar o alejado de su familia? Bueno, según la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos, a niños en cuidado institucional, casas-hogares o alejados de su familia, sufren retrasos en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y hormonal. Traje una gráfica, una tomografía. De tu lado derecho está el cerebro de un niño criado en familia. De tu lado izquierdo, perdón, de este lado. Y de tu lado derecho, ahora sí, está el cerebro de un niño que creció dentro de una institución, una casa-hogar. Si te das cuenta, ¿verdad? Debajo del cerebro del niño criado en familia
hay un mayor tamaño. El cerebro como tal es más grande, tiene una formación más evidente, pero también presenta una mayor actividad emocional. Contrario a lo que sucede con el niño que creció dentro de una institución o una casa hogar. El cerebro es más pequeño, con mucho menos conexiones cerebrales y con menos actividad emocional. Esta fue una de las primeras gráficas que Sai y yo vimos, que estaban respaldadas científicamente y que a mí me pegó mucho. Ahora, ¿cómo se producen las conexiones cerebrales? Bueno, desde el embarazo, y especialmente en los primeros años de vida de cada uno de nosotros, el cerebro produce conexiones llamadas sinapsis entre las neuronas. Lo que quiere decir que el cerebro del bebé no viene terminado como muchos creyéramos, sino que el cerebro se va moldeando durante los primeros años y conforme lo que vive. Ahora, ¿cómo se forman estas conexiones? Bueno, cada vez que un niño es abrazado, cada que un niño mira una cara, cada que un niño escucha que le llaman por su nombre, cada que un niño recibe consuelo, cada que un niño juega, imita, explora y recibe atención, el cerebro enciende circuitos y las neuronas forman nuevas conexiones. Pero en un ambiente donde el niño no puede experimentar todas estas cosas, existen menos conexiones cerebrales y un menor volumen cerebral. Por eso el cerebro de un niño institucionalizado o que creció alejado de su familia es mucho más pequeño. Ahora Miriam, esposa de Jacobo y mamá de Carito, quienes compartieron su testimonio, escribió una guía para docentes que tienen a alumnos institucionalizados y en un proceso de adopción y acogimiento familiar. Y ella escribió dentro de esta guía lo siguiente. Dice, la vida en una casa hogar es muy diferente a la vida en familia. Los niños muchas veces no saben lo que es realizar diligencias familiares, como ir al supermercado, asistir a una fiesta, comprar en la tienda o elegir un helado en la paletería. El personal que labora en un centro de desarrollo infantil suele rolar turnos y esto implica en los niños apegos inseguros e inestables. Los niños aprenden a querer a partir del modelo de amor de quienes los han cuidado y suelen llamar a todos los cuidadores o cuidadoras papá o mamá. No desarrollan personalidad propia, imitan las conductas de sus compañeros y de sus cuidadores. Los niños desconocen las normas sociales, tienden a acumular cosas por miedo, a perderlas o quedarse sin nada o sin ellas. Ahora, con esto no estamos diciendo que casas hogares sean un error o que no deberían de existir para nada. Nosotros como iglesia apoyamos a una casa hogar y estamos comprometidos con ella. Porque, contrario a lo que muchos piensan, cada casa hogar es una respuesta segura para los niños que han sido abandonados, han perdido a sus padres o que se encuentran en situación de calle. Sin embargo, como creyentes, tenemos que tener en cuenta que ningún niño fue diseñado para habitar alejado de su familia. Todos los niños que el Señor ha permitido que lleguen a este mundo fueron diseñados por Él con la intención de que habiten en una familia conformada por un papá y por una mamá. Y aun cuando las casas hogares brindan este refugio a niños vulnerables, no es ahí donde Dios desea que crezcan, sino en un hogar donde puedan desarrollarse tal y como Dios lo ha planeado. Santiago 1, versículo 26 al 27 dice lo siguiente. Si afirma ser religioso, también podríamos cambiar la palabra religioso por cristiano.
si afirmas ser cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión, dice, no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y de no dejar que el mundo te corrompa. Iglesia, un verdadero caminar con Dios se muestra a través de las acciones de la vida diaria de forma práctica. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, la verdadera demostración de los principios bíblicos es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en su aflicción. ¿Sabes? Está bien que tú y yo crezcamos en conocimiento bíblico, en conocimiento doctrinal, que podamos manejar una Biblia con facilidad, pero si tú y yo no permitimos que todo ese conocimiento se refleje en la forma en la que vivimos diariamente, de nada sirve. Y mucho menos si nos hemos olvidado de atender las necesidades de las personas que están en una situación vulnerable como los huérfanos. Ahora, el sentido de la palabra ocuparse que aparece en este versículo de Santiago 1:27 es más amplio de lo que imaginamos. Ocuparse implica visitar. Ocuparse implica supervisarlos. Ocuparse implica cuidarlos. Este tiempo que tuvimos, ¿verdad?, de descanso fue muy especial porque unos amigos nos recibieron y literalmente estaban constantemente supervisándonos, estaban constantemente cuidando que no faltara nada, atendiéndonos. Y pienso en que Dios desea que tengamos esta misma capacidad de amor por los huérfanos, que nos ocupemos de ellos en el amplio sentido de la palabra, que los visitemos, que supervisemos, que cuidemos, que tengan todo lo que necesitan. Dios desea, amada iglesia, que tú y yo demostremos con hechos todo lo que hemos aprendido de su palabra. Dios desea que todo lo que sabemos se traduzca en buenas obras para sanidad del mundo en el que vivimos. Y quiero cerrar con lo siguiente. ¿Cómo se ve una iglesia que hace justicia por los huérfanos? ¿Cómo se ve una familia que hace justicia por los huérfanos? ¿Cómo se ve una persona que hace justicia por los huérfanos? Desde hace 3 años decidimos comenzar a apoyar a Casa Hogar y decidimos recorrer el camino de la justicia por los huérfanos como iglesia. ¿Cómo deberíamos de vernos al día de hoy? Bueno, lo primero que sucede con una iglesia, una persona o una familia que hace justicia por los huérfanos es que toma la responsabilidad. Toma la responsabilidad. Sabes, hay varias cosas muy impresionantes de esta historia, pero la primera de ellas es que la hija de Faraón no conocía a Dios. No tenía a Dios en su corazón, pero aún así decidió tomar la responsabilidad de proteger a Moisés, aun cuando no había sido ella la culpable de que el niño estuviera en una situación de peligro. Si decimos que estamos haciendo justicia por los huérfanos, entonces tenemos que tomar la responsabilidad. Sabes, muchos cristianos evitan involucrarse porque sienten que no son responsables del dolor que otros viven. Como dicen, bueno, es que yo no ocasioné el dolor que esa persona está padeciendo, entonces yo no tengo por qué hacerme responsable. Algunos piensan que el cuidado de los huérfanos le corresponde al gobierno, a la Cuarta Transformación, a Claudia Sheinbaum, a Gallardo. A ellos les corresponde cuidar de los huérfanos. Incluso hay quienes piensan, ¿verdad?, que
que esos niños no debieron de haber nacido si sus padres no podían hacerse cargo de ellos. Pero sabes, el día de hoy te tengo una noticia. Aunque tú y yo no hayamos provocado el sufrimiento que existe a nuestro alrededor, como hijos de Dios, somos llamados a responder. El Señor desea que asumamos la responsabilidad de amar, de acompañar y hacer justicia. Mateo 35, versículo 36. Creo que este fue el versículo que me dijiste, ¿verdad? Ok. Bueno, también está mal. Ahorita corrijo esta cita. Pero este versículo dice, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron de comer. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Amada iglesia, un verdadero seguidor de Jesús no se justifica. Un verdadero seguidor de Jesús se responsabiliza. Nuestra fe tiene que ser tan grande que podamos entender que tú y yo fuimos puestos por Dios en este mundo para hacer luz y acoger a los que están en una situación vulnerable. La hija de Faraón no tenía a Dios en su corazón. No conocía el deseo que Dios tenía para ella de hacer justicia, pero aún así, de forma valiente, decidió tomar la responsabilidad. Dejemos de justificarnos, dejemos de creer que como nosotros no ocasionamos ese dolor en las personas, entonces no somos responsables. En el corazón de Dios está que demos pasos de fe y pasos de responsabilidad. Pero también una iglesia que hace justicia por los huérfanos, una familia o una persona que hace justicia por los huérfanos, comparte sus recursos con ellos. Éxodo capítulo 2, versículo 7 dice, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consigue una. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. La hija del faraón no solo se responsabilizó, sino que dio de lo que tenía para que Moisés fuera alimentado durante sus primeros años de vida. Ahora, quizá a muchos no les gusta reconocer esto, pero vivimos dentro de un sistema financiero donde se necesita de dinero para comprar alimento, tener un techo donde otros puedan refugiarse y pagar recursos para que podamos tener una vida digna. Hacer justicia por los huérfanos, iglesia, implicará compartir de nuestros recursos con ellos, y en esta iglesia lo puedes hacer al menos de 4 formas. La primera de ellas, diezmando, ofrendando y apartando una ofrenda de primicias para este 2026. Enviamos un porcentaje de diezmos, enviamos un porcentaje de primicias a Casa Hogar. Pero también puedes hacerlo como lo estás haciendo el día de hoy, contribuyendo con alimentación a través de despensas para Casa Hogar. O también puedes formar parte del voluntariado en Casa Hogar Manantial. Pero también puedes poner a su disposición recursos que Dios te ha dado ya para que los ministerios de Casa Hogar crezcan. Ahora algunos se preguntarán, bueno, pastor, ¿y cuál es la mejor? ¿Cuál de estas 4 cosas usted cree que es la mejor? Mira, yo estoy convencido de que entre más podemos hacer, más fruto veremos. Si tú y yo
decidimos, ¿verdad? No cesar, no cansarnos de hacer el bien, como dice Gálatas 6, versículo 9, entonces podremos ver la obra de Dios con un mayor impacto. Si cada familia de las iglesias que pertenecen a Ágape en San Luis Potosí tomaran el compromiso de hacer justicia por cada uno de los huérfanos en nuestro estado, sucedería algo histórico. Cambiaríamos el rumbo de cada niño vulnerable en San Luis Potosí. A veces vemos esto como muy lejano, como algo que no puede mejorar, pero la realidad es esta. El Señor desea que tú y yo hagamos lo más que podamos hacer para ver un fruto más abundante. Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice, así que no se cansen de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones si no se dan por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Desde hace 3 años, tomamos la decisión de que un porcentaje de diezmos y ofrendas, semana a semana, iba a ir para Casa Hogar. Cuando lo compartimos con algunos amigos pastores, no desde un sentido incorrecto, sino que nos decían, ¿están seguros? Dice, a veces estamos súper apretados como iglesia con pago de renta, pago de recibos de luz, de agua, de muchas cosas. Y nuestra respuesta, la mía de la pastora, siempre fue sí. Estamos seguros que lo queremos hacer, porque hace años aprendimos este principio. Cuando nos ocupamos de las necesidades de afuera, el Señor se va a ocupar de las necesidades que tenemos en casa. Y esto te lo digo a nivel iglesia, pero es algo que puedes ver en tu familia. Cuando tu familia se ocupa de las necesidades de afuera, el Señor se va a ocupar de las necesidades que hay en tu casa. Todos podemos hacer justicia por los huérfanos. Todos podemos avanzar en la encomienda que Dios nos ha dado. Y déjame decirte algo. Dios nunca te va a pedir algo que antes Él no te haya dado. Dios nunca te va a pedir que des algo que Él antes no te haya dado ya. El Señor desea que ampliemos nuestra visión. El Señor desea que dejemos de preguntarle, ¿cuánto es lo menos que te puedo dar? ¿Cuánto es lo menos con lo que puedo contribuir a tu reino? Y que nuestra visión se amplíe y que todas y cada una de las formas en las cuales podemos hacer justicia por los huérfanos, la podamos experimentar. Y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Nosotros, una vez que hemos hecho un ahorro de lo de diezmos y ofrendas para Casa Hogar, le hablo al pastor Dani y le digo, amigo, tengo tanto dinero, 10,000, 20,000 pesos, lo que llevemos acumulado. Y le digo, ¿qué onda? Te lo mando, lo guardamos, compramos algo y las últimas veces hemos, lo de las triteras, los colchones y todo lo que sabes, ¿no? Pero a veces me dice, aguántamelo ahí, amigo, aguántamelo ahí. Ahorita está en una certificación para unos permisos, se me fue el nombre, Protección Civil. Ok, para Protección Civil. Y hay una cantidad enorme que pagar. Entonces me dice, aguántame el dinero ahí, me lo entregas cuando ya tengamos que pagar. Y ok, ahí se queda el dinero, ¿no? En un lugar seguro. Y después, pues nosotros tenemos que seguir con la administración de la iglesia, ¿no? Y a veces estamos llegando a final de mes, tenemos que pagar la renta y como que no llegamos, ¿verdad? Y el diablo me dice, oye, ¿ya viste lo que tienes apartado para Casa Hogar? Y yo, sí, ya lo vi, con eso saldríamos, ¿verdad? Pero recuerdo que ese no es el plan de Dios. Recuerdo que si no nos damos por vencidos, a su tiempo cosecharemos lo que necesitamos. Y al día de hoy te puedo decir algo, como iglesia, mes tras mes el Señor nos ha sacado adelante. No hemos tenido que hacer ningún recorte,
no hemos tenido que quitar algo, no hemos tenido que despedir a nadie, gloria a Dios, ¿verdad? De las personas que trabajan con nosotros, porque el Señor nos ha sostenido, porque Él desea que tú y yo nos ocupemos de las necesidades de afuera, para que Él se ocupe de las necesidades de adentro. Dios nunca te va a pedir algo que antes Él no te haya dado. Pero también una iglesia, una familia o una persona que hace justicia por los huérfanos les brinda una identidad. Éxodo 2, versículo número 10, dice: años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó: lo saqué del agua. Moisés literalmente fue un niño rescatado que estaba en un riesgo extremo. Era un bebé condenado a morir, pero una mujer decidió hacer justicia por él. No solo se entristeció o le causó lástima ver lo que estaba viviendo, sino que tomó la decisión de alimentarlo, pero también de adoptarlo y criarlo como un príncipe. Recuerda lo que te dije al principio. Ningún niño fue diseñado para habitar alejado de su familia. Dios redimió la vida de Moisés, dándole una nueva familia, y en ella recibió las herramientas que necesitaba para más tarde liberar y ser el libertador de una nación entera. La vida de Moisés se parece mucho a la vida de Jesús. ¿Sabes? Cuando las familias de la iglesia dan identidad al huérfano por medio de la adopción, podemos ver cómo los milagros de Dios se hacen visibles de forma muy cercana a nuestros ojos. Y quiero animarte a algo. Considera hacer justicia por el huérfano a través de la adopción y el acogimiento temporal. Sé que para muchos esto puede sonar muy lejano y que no conciben, pero creo que en muchos de nuestros hogares se pueden escribir nuevas historias de redención como la de Moisés. En muchos de nuestros hogares puede haber un espacio para un niño y para una vida que sea redimida y que con el tiempo sea usada por el Señor para que cuente sus grandes obras y sus maravillas. Ahora, ¿qué hay de aquellos que dicen: quiero iniciar el viaje de la adopción y el acogimiento? A veces hemos invitado a algunos de ustedes a Casa Hogar y lo primero que dicen es: ¿cómo puedo adoptar a uno de ellos, verdad? Yo quiero a este chiquito, quiero a... Bueno, como lo dijo Miriam, el único medio legal para adoptar en San Luis Potosí y en cualquier otra parte de México es el DIF. Pero algo que a nosotros nos ha sorprendido mucho como pastores es que en esta iglesia tenemos ya a 2 familias, bueno, a 3 con los Higel, pero a 2 familias que en México, en San Luis, han iniciado un proceso de adopción y lo han terminado exitosamente. Ellos ya recorrieron el camino, ellos ya tienen una curva de aprendizaje finalizada y creemos que no es coincidencia que si alguno de nosotros desea dar pasos hacia la adopción y el acogimiento familiar, entonces nos podemos acercar con ellos y ellos nos pueden dirigir por este camino y no vamos a ciegas, sino que vamos con un camino ya recorrido y con el respaldo de Dios primeramente, pero también con la guía de 2 familias llenas de la presencia de Dios que lo lograron exitosamente. Dale apertura a tu corazón y a tu mente para hacer justicia por los huérfanos a través de la adopción y el acogimiento. Ponte de pie, por favor.
Y quiero que cierres tus ojos. Y te tengo una noticia esta mañana. Quizá lo sabías, quizá lo habías escuchado. Quizá es la primera vez que lo vas a escuchar. Pero tú y yo fuimos producto de una adopción. Efesios 1:5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y además le dio gran gusto hacerlo. Tú y yo no teníamos un futuro, pero el Señor nos añadió a su familia. Tú y yo no teníamos una identidad, pero el Señor nos dio la identidad de hijos de Dios. Tú y yo estábamos desprotegidos y al adoptarnos el Señor nos puso en un lugar seguro. Para ti y para mí el futuro era incierto, pero ahora entendemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que si confiamos en Él no seremos avergonzados. Nuestro futuro está seguro en las manos de Dios porque hemos sido adoptados por Él. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre, por añadirnos a tu familia. Gracias por reconciliarnos contigo. Gracias por rescatarnos. Gracias porque nos diste valor cuando nadie nos lo había dado. Gracias porque en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos en medio de la familia de la fe. Señor, el día de hoy oramos por cada niño huérfano en San Luis Potosí. Oramos en el nombre de Jesús para que despiertes nuestro corazón, para que sacudas nuestro espíritu y que nos hagas, Señor, hombres y mujeres seguidores tuyos que no solamente conciben las Escrituras en su intelecto o en su mente, Señor, en su memoria, sino que entendemos que las Escrituras se moldean todos los días de nuestra vida a través de la misericordia por el vulnerable, por la viuda y por el huérfano, Señor. Padre, llévanos a cada uno de los que estamos el día de hoy a poder dar pasos firmes, Señor Jesús, en esta encomienda que nos has dado de proteger a los huérfanos, de ocuparnos de ellos. Oro en el nombre de Jesús para que nos sacudas, nos quites, Señor, esta comodidad que nos puede estar envolviendo y que nos recuerdes que fuimos llamados a ser la luz del mundo, a alumbrar, Señor, a aquellos que viven en medio de la oscuridad con la luz de Cristo Jesús. Despiértanos, quita todo espíritu, Señor, que nos haga ser inconscientes, que nos haga estar faltos de misericordia, Señor, faltos de gracia para nuestro prójimo. Padre, que en la bandera que ondeamos de Cristo Jesús en nuestra vida sea una bandera llena de gracia, llena de misericordia, llena de cuidado, llena de amor, de actos que se reflejen todos los días, Señor. Padre, no queremos seguir dormidos en medio de esta necesidad. Queremos actuar como iglesia, como familias, de forma individual, Señor. Entendemos que tú no nos pides nada que antes no nos hayas dado, Señor. Y ponemos delante tuyo todos nuestros recursos, porque son tuyos, Señor Jesús. Incomoda nuestro corazón, incomoda nuestro espíritu, Señor, a entender que la religión pura y verdadera consiste en ocuparnos de los huérfanos y de las viudas. Que podamos hacer un cambio histórico, Señor, en nuestra ciudad y que muchos niños sean rescatados y sean redimidos, así como nosotros lo fuimos por la gracia de nuestro amado Jesús. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Amén. Amén.